Eprenda y Cursos 24 horas te brindan la mejor capacitación desde la comodidad de tu hogar, conectándote con colegas de todo el mundo. Además, cursos por videoconferencia, webinarios, ebooks y cursos multimedia. Visita eprenda.com y cursos24hs.com para obtener más información sobre nuestros cursos. Eprenda y Cursos 24 horas te dan la bienvenida a este webinario. Esperamos que lo disfrutes y no olvides visitar nuestras páginas para acceder también a nuestros webinarios en vivo. Buenas tardes, alumnos. Por lo menos acá en Argentina. No sé, en algunos debe ser bastante buenas noches y hay algunos que debe ser buen día quizá, tal vez, no sé. Porque estamos llegando por suerte a todo el mundo. Y es para mí toda una honra que eso ocurra. Bueno, vamos al desarrollo del webinario de la fecha. Webinario número 4 está dedicado a una introducción a la alimentación de LCD. ¿eh? Eh, Vamos a partir de algo muy elemental, una batería y un inductor. ¿Sí? Es el comienzo, una batería y un inductor. Y de allí vamos a terminar en una fuente pulsada, la explicación de una fuente pulsada. Una, sencilla, ¿tá? Nada compleja. Y luego vamos a hacer una introducción al resto de las topologías de fuentes pulsadas, es decir, a todas las demás. Esta ya no explicada. Una la explicamos bien, las otras simplemente las presentamos. ¿Sí? Obviamente, esto es una muestra de lo que es nuestro curso de fuentes pulsadas próximo a comenzar. Si les gusta, les pido que por favor se anoten. Bueno, una fuente pulsada es un circuito de alto rendimiento encargado de transformar la tensión rectificada de red en las tensiones que necesita el TV. Nosotros dentro de nuestra casa tenemos una red, esa red trae 220 o 110 voltios de corriente alterna. Mi televisor necesita otras tensiones, no le sirve. Primero que sean continuas y segundo que tenga otros valores. La fuente pulsada es justamente el elemento que se va a encargar de hacer esa transformación. Normalmente el TV requiere una tensión permanente de 5 o 3,3 voltios. Eso no se salva ningún televisor. Permanente, así que permanente significa en el momento que yo conecté el televisor. Yo enchufé el televisor de la red, ya tengo que tener 5 o 3,3 voltios. Eso depende de qué tan moderno sea el televisor. ¿Para qué? Y bueno, ya la cifra nos está indicando. Esto es para el microprocesador. Para alimentar al micro, al receptor de control remoto, ¿sí? Y entonces poder recibir las señales de control remoto para que el usuario lo pueda encender al televisor desde su control remoto. Las otras tensiones pueden ser cortadas durante el funcionamiento en stand-by. Es decir, si el televisor está apagado, es probable que el resto de las tensiones no existan. Acá hay de todo, les aclaro. Hay algunos televisores en que la tensión cuando está en stand-by lleva a la mitad. ¿Tá? Hay otros televisores que desaparecen. ¿Ah? Hay otros televisores que bajan un 30%. Esto depende del diseño del eh, fabricante. Ahora, lo que sí podemos asegurar es que todos los televisores modernos contienen un primer bloque llamado preacondicionador para evitar la producción de distorsiones en los picos de la tensión de red. ¿Tá? Es decir, nosotros sabemos que lo que nos está llegando el televisor a la fuente es corriente alterna. Y este tiene dos picos, tiene un pico negativo y un pico positivo. Perfecto. Normalmente todos los equipos electrónicos deforman esas dos puntitas de la alterna. Algunos lo deforman más, otros lo deforman menos. Los equipos que consumen mucho, LCD, plasma sobre todo, distorsionan mucho la señal. Y este problema se incrementa con el consumo del equipo. Hay otros, por ejemplo, hornos de microondas actuales que tienen fuente electrónica, también hacen exactamente lo mismo. Bueno, para estos casos es necesario que el equipo tenga algo que se llama
preacondicionador, para evitar la distorsión y además por otra razón, porque los electrolíticos, los capacitores electrolíticos del puente de rectificadores son caros. Entonces es más barato colocar es prácticamente una fuente que se llama preacondicionador y que usa capacitores de 1 microfarad. Casi no existen, casi no existen. Y obviamente ese puente de rectificador tiene un ripple enorme, que ya lo vamos a ver. La fuente de un TV sin preacondicionador es un conversor de continua sin ripple a continua sin ripple. ¿Estamos? Un TV de los viejos, sin preacondicionador. Puente de rectificadores, brutos electrolíticos, tensión continua sin ripple. Y después de la fuente, ¿qué hay? Tensión continua sin ripple, de otro valor, por supuesto. Una fuente con preacondicionador convierte la continua pulsante en continua sin ripple. ¿Está? Repitámoslo porque esto es importante. Una fuente moderna que tiene preacondicionador. La entrada es una tensión continua, pero con un ripple enorme, tanto que llega de máximo a 0. De 310 a 0 puede ser para una red de 220. ¿Y qué sale de esa fuente? Continua sin ripple. ¿Está? Bueno, ahora acá lo que acabamos de ver en la pantalla son puentes de rectificadores. Un puente de rectificador para un equipo sin preacondicionador y uno para un equipo con preacondicionador. Pusimos fuentes como ejemplo de 200 watts. Como vemos a la izquierda tenemos el puente de rectificadores, un electrolítico de 680 microfarad, un resistor R1 de 500 ohm y como esto está rectificando 310 voltios, ¿tá? Tiene fuente de 220, esto significa que sobre el resistor de 500 ohm se están disipando 200 watts. Lo que vemos en un osciloscopio, si medimos la tensión sobre el electrolítico, es lo que está marcado abajo, acá, lo tiene marcadito en rojo. Esto es lo que tenemos. Prácticamente una continua. ¿Tá? Prácticamente una continua. En cambio, en la otra fuente, debido a que tenemos un capacitor muy pequeño, un microfarad, nosotros lo que tenemos es lo que está marcado en verde. Esta es la tensión que está sobre el electrolítico de 1 microfarad. Hermoso ripple, ¿no es así? Bien, la etapa siguiente, el preacondicionador, se va a tener que encargar de tomar este enorme ripple y anularlo. De modo tal que salga. Normalmente lo que sale son tensiones que están comprendidas entre 350 voltios y 450 voltios. Promedio 400 voltios de continua. No digamos sin ripple, porque puede llegar a tener un pequeño ripple, ya que en realidad esa tensión, tal como está, no se utiliza en el televisor, sino que se la hace pasar por otras 2 o 3 fuentes. ¿Sí? Depende del televisor en particular. Esa es la razón por la cual la fuente de un televisor LCD es tan compleja y tan grande. Está el preacondicionador, que es lo que acabamos de ver, y aparte, tomando esa tensión de 400 voltios del preacondicionador, hay 3 fuentes. Alguna fuente va a entregar la tensión para los tubos, por ejemplo, de pantalla, otra va a generar los 5 voltios, otra va a generar el sonido, el otro va a generar otra cosa. ¿Está? Sí, por esa razón es tan complicada la fuente. Pero en el fondo, una fuente de un LSD no es más que una combinación de fuentes de TRC. El TRC tiene una sola y no tiene preacondicionador. ¿Tá? Y el LCD puede llegar a tener el preacondicionador y 3 fuentes más. Lo mismo para el plasma. ¿Tá?
plasma es exactamente lo mismo. Bueno, ahora estuvimos diciendo cosas difíciles, ahora vamos a algo fácil. Vamos a empezar por lo elemental. ¿Cómo se comporta un capacitor? Comportamiento de un capacitor. Parece una cosa elemental, pero van a ver que van a aprender cosas nuevas. Un capacitor es un componente reactivo que se opone a los cambios de la tensión aplicadas a él. La broma clásica que se hace en todas las escuelas, agarrar un electrolítico, cargarlo y tirárselo al compañero. ¡Toma! Y el otro lo agarra con la mano y sufre la descarga en la mano. ¿Está? Es un componente reactivo. Él lo que no quiere es que le cambie la tensión aplicada. Por eso, como yo lo cargué y se lo tiré a mi compañero, en el aire no hay ninguna carga. ¿Está? Entonces llegó con toda la tensión y le dio una descarga a mi amigo en la mano. Si se carga un capacitor ideal y se lo desconecta de la fuente, permanece cargado un tiempo infinito, generando en su dieléctrico un campo eléctrico infinito. Esto es otra de las cosas que yo quiero que te aprendan. Nosotros tenemos un capacitor. Básicamente, en todos los dibujos de los libros de física, son dos chapas cuadradas y adentro un material aislador, ¿tá? Que tiene un determinado coeficiente dieléctrico. Bien, si a ese capacitor yo lo cargo y ahora lo puedo desarmar, saco las placas por un lado y el dieléctrico por otro. Mido las placas y las placas no tienen carga. Las puedo colocar a la distancia que tenían antes. Las placas no tienen carga. Le pongo el dieléctrico adentro y ahí aparece la carga del capacitor. Esto quiere decir que el campo electrostático está ¿dónde? Está en el dieléctrico. El dieléctrico es el que tiene el campo electrostático. Si se hace un cortocircuito sobre el capacitor, se genera una chispa de corriente, porque toda la carga circula por sus terminales. Y ustedes estarán pensando en chispas de corriente. Y chispas de corriente, todas son chispas de corriente. Claro, por el hecho de que siempre está circulando electrones. Pero a lo que llamamos chispas de corriente es a una chispa de corriente muy intensa, tan intensa, que lo más probable es que el alambre del electrolítico se marque o inclusive se corte o se llegue a soldar un terminal con otro. Y además es una chispa rojiza, justamente produce calor y eso es lo que produce la soldadura, ¿no? Y hay desplazamiento del material. O sea, de un terminal se desplaza material cobre al otro terminal. Eso es una chispa de corriente. Comportamiento de un inductor. Ahora vamos al hermanito. ¿Tá? Este es el hermanito del capacitor. El inductor también es un componente reactivo que se opone a los cambios de la corriente que circula por él. Ahí está la diferencia. El capacitor se opone a los cambios de tensión, el inductor se opone a los cambios de corriente. ¿Tá? Si por el inductor está circulando 1 amper, él no quiere que de pronto pasen 100 amperes, 1 amper, 0 amper. No. Si está pasando 1 amper, él quiere que siempre siga pasando 1 amper. ¿Está? Y va a hacer todo lo posible para evitarlo. Pero claro, como en el caso del capacitor, si yo agarro el capacitor electrolítico y le pongo una resistencia en paralelo, el capacitor trata de mantener la tensión, pero no la puede mantener. En realidad, esa tensión va cayendo de a poco. En el inductor pasa algo similar. Pero primero, veamos cómo se puede mantener la carga de un inductor. ¿Cómo la carga de un inductor? Un inductor no tiene carga. Un inductor tiene carga. O sea, un inductor puede quedar cargado. ¿Sí?
Lo único que hay que tener en cuenta algunos detalles. Si se carga un inductor ideal con una corriente determinada y se lo mantiene en cortocircuito, permanece la corriente circulando un tiempo infinito, generando un campo magnético constante. El tema es que para mantenerlo cargado al inductor, yo tengo que aplicarle la fuente y luego ponerla en cortocircuito. Y después sí la puedo retirar la fuente. ¿Está? Es decir, el inductor se mantiene cargado cuando está en cortocircuito, porque la corriente sigue circulando por el alambre y sigue generando campo magnético, que a su vez genera corriente. Y así es que yo mantengo un campo magnético constante. Observen bien el procedimiento de carga. En el caso del capacitor, lo apoyo sobre la fuente y lo retiro. En el caso del inductor, lo apoyo sobre la fuente, hago circular la corriente que yo quiero, luego hago un cortocircuito. Y cuando está en cortocircuito, le puedo sacar la fuente. Y ahí permanece cargado. Claro, un inductor ideal. Lo que pasa es que nuestras experiencias son totalmente diferentes porque los capacitores reales, los que compramos en el negocio, son prácticamente ideales. Prácticamente son ideales, no tienen pérdida. En cambio, el inductor que compro en el negocio está hecho con alambre y alambre de cobre. El alambre de cobre tiene resistencia y por lo tanto no es ideal. Está muy lejos de ser ideal. Entonces, las experiencias son totalmente diferentes. Pero si pudiéramos hacer un inductor ideal, podríamos mantenerlo cargado todo el tiempo que quisiéramos. ¿Qué pasa ahora si yo tengo el inductor cargado y abro el circuito? ¿Sí? Pues que se produce una chispa de tensión apenas se separan los terminales, porque el inductor genera un pulso de tensión infinito. Es decir, característica del inductor, no quiere que le cambie la corriente que circule por él. Si yo le abro, la corriente no tiene por dónde pasar. ¿Qué hace el inductor para defenderse? Levanta la tensión hasta que salte un arco por el aire y se cierre el circuito, aunque sea por el aire. Si yo le coloco un resistor, ¿sí? Bueno, se va a descargar de a poco haciendo circular corriente por ese resistor. Pero lo que sí es importante es que si estaba circulando un amper con el inductor en corto y yo puse un resistor en serie, la corriente en el momento de colocar el resistor sigue siendo de un amper. Después empieza a bajar, 0,9, 0,8, 0,7. ¿Sí? Eso es fundamental entenderlo. Inclusive, si yo tomo al inductor, tomo una fuente y le coloco una resistencia, es decir, pongo una resistencia intermedia, la corriente va a crecer por el inductor no de golpe, sino linealmente. ¿Sí? Es decir, el inductor se opone a las variaciones rápidas de corriente. Por eso, hace que la corriente varíe con suavidad. Bien, perfecto. Tengo el capacitor presentado, tengo el inductor presentado, pero una fuente tiene sobre todo llaves electrónicas. ¿Ah? Si no hay una llave, no hay una fuente. Ese inductor y ese capacitor no van a poder generar ninguna tensión. Vamos a ver ahora las llaves electrónicas. Reales y simuladas. ¿Tá? Las reales, las son las que van a comprar, las que hacen clic clic, esas son las reales. ¿Tá? Mecánicas. ¿Tá? Y hay de diferentes tipos, muy diferentes tipos. ¿Y la simulada? Bueno, la simulada es porque en nuestro curso de fuente hacemos uso intensivo de lo que se llama simuladores. ¿Tá? Circuitos simuladores. Programas simuladores, no circuitos. Programas simuladores de circuitos. Yo, cuando estudiaba,
el profesor dibujaba un circuito en el pizarrón. ¿Tá? Ponía la batería, ponía la resistencia, ponía el amperímetro, pero si le preguntaba al amperímetro qué corriente circulaba, el amperímetro se reía. Es decir, si yo soy un dibujo, ¿qué quiere que te diga? Bien, si yo lo hago en un simulador como por ejemplo el Multisim, que es el que utilizamos, el Multisim 9 o 10, el amperímetro va a estar indicando la corriente. O sea que lo que dibujé no es un simple dibujo, es una simulación real del circuito. ¿Sí? En las simulaciones se utiliza un dispositivo propio del Multisim que se llama llave controlada por tensión. ¿Tá? Es una llavecita y al lado tiene una cajita cuadrada. Cuando yo le pongo tensión a la cajita cuadrada, la llave se cierra. ¿Tá? Bueno, esto, les aclaro, es lo más parecido que hay a un MOSFET. ¿Tá? Esto es idéntico. ¿Ah? Es decir, esto nos indica que ya sea un transistor o un MOSFET, el dispositivo de potencia se comporta siempre como una llave que debe soportar tensión en su estado abierto y corriente en su estado cerrado. ¿Ah? O sea que llave simulada, MOSFET o transistor, ¿ah? Se comportan siempre de la misma manera, o totalmente abierto o totalmente cerrado. Es justamente un buen diseño el que consigue que la llave pase de abierta a cerrada con tal velocidad que el circuito no se dé cuenta. Y si por un error del circuito, un problema normalmente en la excitación de un MOSFET o de un transistor, esa llave se cierra, pero lo hace lentamente, en el momento que está pasando por una zona que no es, yo digo, ni chicha ni limonada, es decir, no es ni cortocircuito ni circuito abierto. En ese momento se produce disipación de la potencia. Y ahí tenemos una falla, y ahí tenemos un transistor que va a funcionar un rato y se va a quemar. El dispositivo llave debe soportar la corriente y la tensión. Y debe conmutar a gran velocidad, porque en la conmutación es donde se produce la pérdida de potencia del sistema. Si la llave es ideal y rápida, el sistema tiene un gran rendimiento. Y en la actualidad hay diseños de fuente que tienen un rendimiento casi unitario, del 95%. ¿Ah? 95% es un extraordinario rendimiento cuando una de las fuentes clásicas, contraformador de laminación, puente de rectificador, en fin, la fuente clásica, tenía rendimiento del orden del 50%. ¿Ah? Bien, las fuentes se pueden ordenar de muy diferentes modos, pero hay algo fundamental en una fuente, que la fuente sea aisladora o no aisladora. ¿Está? Profesor, me viene a hablar en este momento de fuente no aisladoras. Sí, le vengo a hablar de fuente no aisladora, porque hubo televisores ATRC que tenían una fuente pulsada no aisladora y sin embargo tenían entrada para audio y video. Pero ¿cómo puede ser? Entonces yo toco la entrada de la masa de audio y video y me da una descarga. No, porque esas entradas estaban aisladas con optocopladores. Pero ¿qué sentido tiene usar una fuente no aislada? Tiene un sentido fundamental. Fue la razón por la cual los fabricantes asiáticos le quitaron el mercado a los europeos. Fíjense qué importante que es la razón. Es la razón económica. Una fuente no aislada puede tener un transformador mínimo, chiquito. Puede tener una llave pequeña. O sea, es muy barata. Al extremo de que Philips tuvo que llegar a competir sacando televisores con fuentes no aisladoras, ¿sí? Y o no tenían entrada de audio y video o tenían entrada de audio y video por optoacoplador. Bueno, las fuentes pueden ordenarse según muchos de sus parámetros característicos, pero el más importante de todo es la condición de aisladora o no aisladora.
Ustedes me van a decir, ingeniero, ¿qué sentido tiene usar la fuente no aisladora en este momento en donde lo que queremos estudiar es LCD y plasma? ¿Hay LCD y plasma que tengan fuente no aisladora? Y yo le digo que sí, y ustedes se van a reír. Sí, hay. ¿Cómo hay? Yo nunca vi ninguno. No todas las fuentes, no todas las fuentes. Pero lo primero que encontramos después de los 220, ¿sí? El preacondicionador es una fuente no aislada. Total, no hay problema porque después hay tres fuentecitas y esas sí son aisladas. ¿Entienden por qué estudiamos las no aisladoras? Tenemos que estudiarlas todas, no nos salvamos. Las no aisladoras y las aisladoras. Parecería que existiendo topologías aisladoras no tiene sentido usar las no aisladoras, pero todo depende de lo que se busque, porque las no aisladoras son más simples y tienen mejor rendimiento y se adaptan muchísimo más a los preacondicionadores. Ahora vamos a los principios básicos de la electrónica. Crecimiento de la corriente en un inductor. Si usted conecta el inductor ideal a una fuente, la corriente comienza en cero y crece linealmente, en función de la tensión de la fuente y de la inductancia del inductor. ¿Repetimos? Ahora la fuente, le conecto el inductor en paralelo a la fuente. Ah, obvio, antes de conectarlo no va a haber corriente circulando por el inductor, apenas lo conecté tampoco. Luego la corriente comienza a crecer. Crece linealmente. ¿Qué tan linealmente? O sea, si crece rápido o si crece despacito, depende de qué tensión tenga la fuente y depende de qué inductancia tenga el inductor. Si el inductor tiene poca inductancia, y bueno, es como si pusiera un alambre haciendo un cortocircuito en la fuente, la corriente crece rápidamente. Si el inductor tiene varios Henry, crece muy lentamente, puede llegar a crecer 1 amper por hora. ¿Eh? Y es evidente también que cuando mayor sea la tensión de la fuente, mayor va a ser el crecimiento de la corriente. Pero lo importante, crece linealmente. Y esto, recuerden, es un inductor ideal. Pero los inductores ideales no existen, no tengo dentro del inductor ideal. No, pero cuando un inductor real lo uso durante un intervalo de tiempo corto, se comporta como si fuera ideal. ¿Está? Sí, si lo dejo mucho tiempo es un cortocircuito, pero si lo uso un poquito de tiempo, es ideal. Un inductor real, analizado durante un corto tiempo, tiene el mismo comportamiento que uno ideal. ¿Está? O sea que cuando ustedes vean en un circuito un inductor, hagan de cuenta que no tiene resistencia para el análisis del circuito. Cuando se desconecta bruscamente el inductor, él mismo trata de que la corriente por él no cambie y genera un pulso de tensión suficientemente alto como para mantener la corriente circulante sin cambios de magnitud. Lógicamente no lo consigue del todo, pero si la I estaba aumentando, L va a generar un pulso que haga que la corriente se reduzca, pero lentamente. Es decir, de polaridad contraria a la corriente de fuente. Es como si el inductor generara una corriente contraria a la de fuente. Entonces estaba creciendo, genera una contraria y un poco más grande, y entonces empieza a decrecer. Bueno, acá ya entramos en los fierros. Esto es lo que me gusta a mí, mostrar circuitos, resistencia, condensadores, y seguramente lo que le gusta a ustedes también. Aplicación de estos principios a una fuente conversora de 5 a 9 voltios de un LCD. Esta fuente existe de verdad, ¿eh? Está dentro de los LCD. Y está por todos lados. Y le explico por qué está por todos lados. ¿Sí? Normalmente en un televisor ATRC lo que se hacía era, si yo tengo circuitos integrados que se alimentan con 5 voltios, otro con 9, y otro con 12, genero 12 y luego hago un divisor resistivo o pongo un
estabilizador de tensión, ¿sí? Un regulador de tensión de 9 voltios, un regulador de tensión de 5 voltios, y con eso alimento los circuitos integrados de 5 y de 9. Bien, ese criterio es obsoleto. Ese criterio es obsoleto porque los europeos son muy cuidadosos del medio ambiente y comenzaron a imponer consumos a los artefactos eléctricos. Entonces, si los asiáticos quieren vender televisores en Europa, tienen que cuidar el detalle del consumo hasta en su máxima consecuencia. Todo, tienen que revisar todo para que ese televisor consuma por debajo del nivel que aceptan los europeos. Entonces ahora se hace al revés. Si yo tengo circuito de 9 voltios y de 12 voltios, lo que hago es generar 5. Genero 5. Y con esos 5 que genero, y una fuente, ¿tá? Y una fuente, logro alimentar a los circuitos que tengan 9 voltios y 12 voltios. O sea, voy a hacer una fuente para 12 y una fuente para 9. Y de gran rendimiento. Y entonces no voy a tener pérdida en los atenuadores, pérdidas en calor. ¿Está? Esta es la solución moderna empleada en general en todos los televisores de LCD y plasma. Bien. Acá tenemos entonces una tensión. Esto ya eh, lo estamos tratando, perdón, el que estábamos viendo era este y yo no lo terminé, salté a otra diapositiva. Bien, este genera 5 y levanta a 12, a 9, perdón, y levanta a 9. Vamos a explicar el funcionamiento con este circuito y después vamos a pasar a los otros que veíamos recién. Bien, conecto a la fuente de 5 voltios. La fuente de 5 voltios que ve, un inductor. Del otro lado del inductor, ¿qué hay? Un interruptor. Cuando todo comienza, este interruptor va a estar cerrado. Esta resistencia, y hagan de cuenta que no existe, es una resistencia de 1 miliohm, que yo la puse para poder ver la forma de onda de corriente. Si no la hubiera puesto, yo no sabría cuál es la forma de onda de corriente por el circuito. ¿La corriente se debe derivar para el diodo? No, no porque acá tengo un cortocircuito a masa. Esto quiere decir que tengo la fuente de 5 voltios y un inductor puesto en paralelo. ¿Qué va a hacer la corriente? Va a crecer linealmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la llave se abra. ¿Está? El que manda es este generador. Este es un generador de funciones que en este caso yo ajusté a 100 kHz y con un periodo de actividad de 37%. ¿Sí? Periodo de actividad es el tiempo que la llave está cerrada comparado con el tiempo total del ciclo. ¿Sí? Y tiene 10 voltios, pero podría tener otro valor porque esta está ajustada, esta llavecita, para que con 1 milivoltio ya se cierre. Bueno, entonces, de entrada, yo, este generador, hago que dé un pulso alto y ese pulso alto cierra la llave. Al cerrar la llave empieza a crecer la corriente. Mientras va creciendo la corriente, este inductor se va cargando. O sea, va generando un campo magnético creciente. Recuerden, el campo magnético proporcional a la corriente. Si la corriente crece linealmente, el campo magnético crece linealmente. En determinado momento, abro la llave. Cuando abro la llave, al inductor le agarro de desesperación, porque llega a este punto y dice, para abajo no puedo ir más. ¿Y a dónde voy? Y tengo este diodo. Voy para el lado donde está el diodo. ¿Sí? Pero el diodo tiene una barrera y además este capacitor puede estar cargado. Imaginémonos de entrada que está cargado con 4 voltios. Para imaginarnos nomás. Bien, lo que hace el inductor es levanta la tensión hasta 4,6 voltios para compensar la barrera del diodo. Y en ese momento sigue circulando la corriente que estaba circulando por este circuito.
al cual yo le puse también una resistencia de 1.000.000 para poder ver cómo es la forma de onda que circula por la carga que la considero completa, capacitor y resistor. ¿Ah? Esto quiere decir que tenemos dos tiempos de funcionamiento. Primer tiempo, el inductor se carga. Por la carga pasa corriente, nada, todo se deriva a masa. Primer tiempo, el inductor se carga y nada más. Segundo tiempo, la carga del inductor va hacia mi carga capacitiva y resistiva. Segundo tiempo. Primer tiempo, segundo tiempo. O sea que tengo dos tiempos perfectamente identificados. ¿Ah? Hay dos tiempos de trabajo perfectamente identificados, de acuerdo a la condición de cierre o apertura de la llave. Fíjense que yo conecté el osciloscopio y le di colores a las puntas, porque el osciloscopio del multisim tiene la ventaja de que puedo ver colores. El azul está conectado sobre la llave. El rojo es la corriente que pasa por el inductor. El verde es la corriente que pasa por la carga. Bueno, ahora tenemos acá el mismo circuito, pero con los oscilogramas. Estos oscilogramas nos van a permitir deducir algunas cosas más del funcionamiento de la fuente. Veamos cómo es la corriente que pasa por el circuito del inductor. Esa corriente viene creciendo, crece, 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 y llega un momento que se corta, cae a cero. Luego, sigue en cero, hasta que en este momento se vuelve a cerrar la llave y empieza a crecer linealmente. En este punto se abre la llave, se corta la corriente. Luego se mantiene. El profesor, esto no coincide con lo que dijo antes. Antes dijo que el inductor mantenía la corriente que circulaba por él. Y lo sigo diciendo. La corriente en rojo es la que circula por la llave, no la que circula por el inductor. Cuando nosotros llegamos a este punto, la llave se abre y toda la corriente pasa por el diodo y pasa por la carga. Pero fíjense en que acá no hay cambio de corriente. Si la corriente llegó a 1 amper, sigue en 1 amper. Y decrece, ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe la energía. Claro, este inductor está cargado con una energía. Hay un cierto momento en que la energía magnética se acaba. Cuando se acaba la energía magnética, nosotros tenemos que el diodo queda abierto, porque no hay corriente circulando por él. ¿Qué corriente va a circular si ya no hay más energía guardada? La llave está abierta porque todavía no se cerró, no le corresponde por el ciclo. ¿Cómo está el inductor entonces? A circuito abierto. No tiene nada a dónde conectarse. Pero no tiene energía, entonces por esa razón no hace una chispa. Porque la energía se la agotamos. Lo único que me queda es el inductor con su propia capacidad distribuida. O sea, cuando yo lo bobino el inductor, hago una vueltita atrás de la otra. Una vuelta, otra vuelta, estoy generando una capacidad. Es decir que estoy fabricando un inductor, pero también estoy generando una capacidad llamada parásita entre las espiras del inductor. Bien, esta oscilación que se ve acá, esa oscilación es la oscilación parásita en la frecuencia de resonancia propia del inductor. Y ahí no hay intercambios energéticos, ¿sí?, de ninguna especie. Solo entre el inductor, entre el propio inductor y su propio capacitor interno. Hacia el exterior no hay cambios energéticos. Para que una fuente tenga buen rendimiento, este periodo debe ser corto. Este periodo el diseñador lo diseña para que sea corto. No nulo, porque si yo necesito cambiar el periodo de actividad, esto va a ser como se va a correr hacia allá, se va a correr hacia allá. O sea que le tengo que dar tiempo como para que se corra hacia ambos lados.
¿Tá? O sea, no puede terminar justito acá en el final. Porque la fuente perdería rendimiento. Puede, pero perdería rendimiento. Bueno, ya sabemos cómo funciona el circuito y ya sabemos cómo son los oscilogramas sobre él. No, nos falta algo en los oscilogramas. Este valor, ¿qué valor tiene? ¿Sí? Bueno, este valor tiene el valor al cual se carga el capacitor de salida. ¿Tá? En este caso, 9 voltios prácticamente. 9,89. ¿Ok? Porque no lo ajusté perfecto. 9,89, prácticamente 9 voltios. Y luego, cuando estamos en este tiempo, ¿sí? Podríamos llamar tercer tiempo, ¿no? Este tercer tiempo, si ustedes se fijan, tienen una tensión igual a la de la fuente, igual a esta. ¿Está? 5 voltios. Es decir, acá tenemos un cuadradito, 5 voltios. ¿Hay alguien que se le abrió el audio? Sí, perdón, ¿O quiere profesor. hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Sí, ¿cómo le va? Hay algunos alumnos que no están escuchando bien. Le quería explicar Sí. que en la pestaña audio, está el audio setup. Haciendo clic ahí, se les va a abrir una ventana y donde dice play sound, que lo pongan al máximo. Eso soluciona el problema del audio. ¿Listo? Sí, sí, cualquier cosita me avisan por chat. Cualquier inconveniente. Confírmenle por chat. Bien, Muy puede bien, continuar, profesor. de acuerdo. Perfecto. Quiere decir entonces que acá tenemos este cuadradito, es 5 voltios, que es la tensión. Este oscilograma no cambia con el televisor. Para este tipo de circuito, esta tensión es siempre la misma y esta tensión es siempre la misma. Es decir, que ustedes ahora pueden agarrar un circuito y medir con el osciloscopio y decir, esta tensión tiene que ser de tantos voltios. ¿Tá? Cosa que antes no lo podían hacer. ¿Tá? Bien, ahora ya nos vamos a ir metiendo en tema LCD. ¿Tá? Vamos a ir al famoso preacondicionador. ¿Sí? El control de la tensión de salida. ¿Tá? Así se titula, el control de la tensión de salida. Yo necesito que mi fuente tenga una tensión de salida controlada. Es decir, que si esa tensión de salida sube, haya una realimentación electrónica tal que la haga bajar. ¿Tá? Si yo la quiero en un determinado valor, la quiero tener en 400 voltios, la tengo que tener clavada en 400 voltios. Y tengo que poner un circuito electrónico que se encargue de conseguir eso. ¿Cómo funciona ese circuito electrónico? Bueno, acá ya estamos poniendo valores del televisor. Fíjense, 310 voltios. ¿Tá? Esto es la tensión de pico de un televisor que está funcionando en una línea de 220 voltios. Atención, los que están en lugares donde hay 110 voltios, puede ser que esto sea 155. Pero también es probable que el puente de rectificador le trabaje como doblador y esto sea 310, como si la fuente tuviera 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de cada marca y modelo de televisor. Entonces estudiamos el caso más general, que es el de 310. 310 voltios, inductor de 100 microhenrios, llave, el circuito es el mismo. ¿Sí? Como podemos ver, el circuito es el mismo. Nada más que nosotros no estamos poniendo todavía acá una tensión pulsante. ¿Está? Por ahora estamos poniendo una continua. Después la vamos a poner pulsante. ¿Sí? Le vamos agregando dificultad de a poco. El diodo, rectificador, el electrolítico de salida, la carga. Hasta ahí no cambió nada. Lo que hicimos fue agregarle cosas, pero no cambiamos nada. Veamos qué fue lo que agregamos. Primero, agregamos una fuente de referencia de 2 voltios.
¿Y qué es una fuente de referencia? Es una fuente de tensión muy exacta, que no cambia con la temperatura, que no cambia con la humedad, que no cambia con nada. Fuente de referencia, como si fuese una pila absoluta, ¿tá? Una fuente de tensión perfecta. Esa fuente de tensión perfecta se la ponemos a un operacional, cualquier operacional, un LM1458, operacional de audio, común, en la pata positiva. ¿Ah? En la pata positiva, derecho. Ahí le mandamos derecho los 2 voltios. En la pata negativa colocamos un divisor de tensión. En este caso, 200K arriba, 1K abajo. Este divisor divide, sin sacar muchas cuentas, por 200. Porque tiene arriba un resistor 200 veces más grande que abajo. Este divide por 200. ¿Sí? Cuando este circuito funciona bien, la tensión en la pata positiva y en la negativa es igual. Son iguales. O sea, la realimentación esta que está aquí se va a encargar de poner acá una tensión de 2 voltios. Casi de 2 voltios. En realidad le diría que podría ser 1,9999. ¿Está? No 2 voltios justo. ¿Sí? 1,9999 me lo aceptan bien, perfecto. Este operacional lo que va a hacer es comparar la tensión que le pongo por el terminal negativo y la que le pongo por el terminal positivo. En el terminal positivo no puede cambiar nunca la tensión, siempre 2 voltios. Acá, en este punto, sí cambia. Cuando yo conecto la fuente de 310, este electrolítico está descargado. Entonces la tensión en este punto empieza a crecer. Crece, pero mientras no llegue a 400 voltios, en este punto va a ser menor a 2 voltios. Y entonces el operacional no va a funcionar. Recién, o mejor dicho, el operacional va a funcionar, porque tiene menos tensión en el terminal negativo que en el positivo. Esta va a seguir subiendo. Cuando llegue a 400 voltios, ahí el operacional deja de funcionar, porque ya no hay diferencia de tensión entre el terminal negativo o positivo. ¿Sí? O si no la hay muy pequeña, hay muy chiquitita. Un poquitito siempre tiene que haber. ¿Qué ganancia tiene este operacional? ¿Lo podemos decir a priori? ¿Sí? ¿Lo podemos decir a priori? Sí, lo podemos decir a priori. Es la relación entre este resistor y este resistor. En este caso, 10 veces. 10K sobre 1K, 10 veces. Este gana 10 veces. Esto quiere decir que la pequeña diferencia que hay en la entrada se amplifica por 10, en muchos casos se puede amplificar por más, por 100 también, ¿tá? Y se aplica al generador de señales. Este generador de señales genera un periodo de actividad de 12 voltios, de 12%. Este periodo de actividad, ¿sí? Cuando el electrolítico estaba vacío, tal vez era del 50, 60, 70%. Cuando el electrolítico se llenó, llegó suavemente, decreció hasta 12%. Y ahí se quedó, salvo que haya una variación en el consumo. Por ejemplo, viene una imagen que es muy blanca, el tubo consume mucho, y entonces este tiempo de actividad pasa de 12 a 14 para compensar la tensión en este punto. Es decir, que lo que hacemos nosotros cuando varía la tensión en este punto es dejar la llave más cerrada en tiempo, ¿no? Me refiero, o menos cerrada en tiempo. ¿Tá? Periodo de actividad más grande, periodo de actividad más corto. Esto es todo lo que cambia en la fuente. ¿Tá? Yo no puedo ver otro cambio. Si pongo el osciloscopio sobre esta llave, el MOSFET o el transistor,
voy a ver que el momento en que se produce la conmutación está un poco difuso. Esa difusión es el cambio del tiempo de actividad que me mantiene constante la tensión de salida. Bien, tal como está dibujado este circuito, funciona, pero con un inconveniente. Pequeño inconveniente. Ese pequeño inconveniente es el siguiente. Este circuito integrado trata de mantener esta tensión constante muy rápidamente. O sea que si cayó de golpe, inmediatamente trata de levantarlo hasta los 400 voltios. Pero en ese intento seguramente se va a pasar y va a llegar a 410. Claro, otra vez vuelve a funcionar el circuito y de 410 baja. Pero seguro que no va a llegar a 400. Tal vez va a llegar a 398. Y de ahí va a subir. Y va a subir hasta un valor muy cercano a 400 voltios, pero que no va a ser de 400 voltios. Es decir, que llega a regular, pero llega a regular en forma oscilatoria. ¿Tá? Regula en forma oscilatoria. Y tal vez ese periodo oscilatorio resulta ser excesivamente largo. Si yo coloco un capacitor sobre la salida de este amplificador operacional, consigo que el operacional cambie más lentamente el tiempo de actividad. Si el periodo de actividad lo va a variar, sí, pero más lentamente. Bien, ese cambio más lento va a hacer que la tensión acá no crezca de golpe, crezca suavemente. Está baja y va a crecer, pero suavemente. Y va a llegar a la tensión que tiene que llegar sin oscilar. Y es probable que cuando esté oscilando tarde más en estabilizarse que cuando sube lentamente. Es decir, que este circuito no puede ser muy rápido. Obligatoriamente tiene que ser lento para reparar, o sea, para ajustar las pequeñas variaciones de tensión de salida. Y con esto creo que explicamos todo. Me parece que no hay ninguna cosita que no hayamos explicado de aquí. ¿Está? Bueno, ahora la vamos a complicar. Porque tenemos que hacer funcionar a nuestro preacondicionador, lo tenemos que hacer funcionar con un puente de rectificadores y un capacitor de 1 microfarad. Ahora sí que no hay grupo. ¿Sí? Ahora yo tengo que hacer cambiar a mi circuito, a pesar, es decir, hacer que no cambie mi tensión de salida, a pesar de que en este punto tengo un brutísimo cambio en la tensión de salida. ¿Tá? Acuérdense que llegaba casi de 0 a 310. ¿Pero qué hago? Fíjense. Ese cambio, pongo un divisor. 309K arriba, 1K abajo. O sea, este divide por 300 veces. Los 310 volts los transformo en 1 volt. Tengo la misma forma de onda. O sea, acá tengo una forma de onda, está pulsante, como corresponde. La misma, pero de 1 voltio, reducida. De modo tal que la pueda poner en el sistema de control, que en este caso está representado por este generador de funciones. ¿Y dónde va a operar? Ajá, en el mismo lugar donde operaba este. Pero sin estar afectado por el capacitor. Porque este tiene que ajustar rápidamente. Entonces, otro lugar del circuito. Pero que varía lo mismo. Varía el tiempo de actividad. Claro, este lo va a variar al tiempo de actividad 100 veces por segundo. O sea, que en realidad la forma de onda es como un bandoneón
¿sí? Que se achica y se agranda 100 veces por segundo. ¿Está? 100 veces por segundo. Es decir, nuestra fuente, ¿sí? Preacondicionadora controla dos cosas: las variaciones continuas que se producen por las variaciones de carga y las variaciones continuas que se producen por variación en la tensión de entrada. Bonito trabajo tiene que hacer este circuito de control. ¿Está? Pero eso existe, funciona, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que aprender a repararlo. Aquí tenemos justamente los oscilogramas en la parte que le agregamos. ¿Ah? En violeta tenemos la tensión tal cual sale del puente de rectificadores, o sea, 310 voltios de pico. Y en azul tenemos la tensión atenuada, 1 voltio, ¿tá? Que va aplicada al control. ¿Tá? Ah, ahora sí que nos metimos en una linda. Acá no hay broma. Ahora estamos en el circuito del preacondicionador del Sanyo LCD32XL2. Permítanme hacer una interrupción en la explicación. Esto que estamos viendo lo hacemos durante todo el curso de fuentes pulsadas. Es decir, yo doy una explicación teórica, la voy llevando como la fui llevando, los voy llevando de la mano, digamos. Haciendo cada vez complicándola más, hasta que termino en el circuito real. Este es un circuito real que a nosotros nos viene fenómeno, ¿no? Para aprender a reparar. Vamos a aprender a reparar a este circuito preacondicionador. No tenemos que explicar nada teórico porque todo lo teórico lo acabamos de ver. Todo lo que vamos a ver ahora es práctico, ¿no? Es todo práctico. ¿Qué elemento necesito para trabajar? Eso es lo primero. Mi mesa de trabajo, agarré mi televisor, le saqué la tapa, verifiqué que el preacondicionador funciona mal. ¿Está? Verifiqué que el preacondicionador funciona mal. Verifiqué que el preacondicionador funciona mal porque no tengo tensión acá. Claro, esto en realidad todavía no quiere decir mucho. Porque puede que el preacondicionador funcione bien, pero yo tengo un cortocircuito sobre una de las fuentes. ¿Eh? Y ese cortocircuito que tengo sobre una de las fuentes hace que no haya tensión en este punto. Ah, bueno, entonces lo que hago es separar el resto del circuito, corto acá, digamos, levanto las otras fuentes y las reemplazo por una carga resistiva. Le pongo la carga resistiva, pruebo y no hay tensión. Ah, ahora sí estoy seguro. El problema lo tengo acá. Esto que acabamos de decir es fundamental para cualquier reparación. No puedo usar al televisor como carga de mi circuito donde estoy haciendo reparaciones. Nunca. ¿Está? Ah, yo uso una lamparita. No, no se puede usar una lamparita. Porque una lámpara incandescente, cuando está apagada, es un cortocircuito. ¿Sí? Si no me creen, mañana agarren una lamparita incandescente, agarren el tester, pónganlo en ohm y midan a ver qué resistencia tienen. Y se van a encontrar con la sorpresa de que prácticamente no tiene resistencia. Bueno, ahora que sabemos que la falla está acá adentro, vamos a ver cómo hago para ubicar en qué lugar está. No hay un método de reparación. Un solo método de reparación no hay. Hay más que un método de reparación. Hay muchos métodos de reparación. Lo primero que yo tengo que considerar es que todo circuito integrado tiene una masa y una fuente. ¿Ah? Todo circuito integrado tiene una masa y una fuente. Y eso es lo primero que tengo que verificar. Ajá. Pero ¿cómo es la fuente de este circuito integrado? ¿De dónde sale? Si yo el televisor no lo tengo conectado a la red.
¿Qué hay? ¿Una batería por algún lado? ¿Una pila? No. Todo lo que hacemos es... acá hay un error en el circuito original. Un dibujante de Sanyo se equivocó. En realidad este resistor va conectado aquí arriba. Por esa razón, cuando yo conecto el televisor a la red, hay una atenuación, pero que me permite generar aquí una tensión de 8 voltios aproximadamente, ¿tá? Suficiente como para que este circuito arranque. ¿Sí? O sea, 8 voltios, con 8 voltios este está capacitado para arrancar, y esos 8 voltios se generaron por la suma de este valor de resistencia más este, ¿sí? Y esta resistencia que está conectada acá. Y bueno, y las otras dos que están tomando el ripple de